Nehemías es una figura destacada en la Biblia, conocido por su liderazgo, determinación y fe inquebrantable. Como copero del rey Artajerjes en Persia, Nehemías recibió el llamado de Dios para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad, que estaban en ruinas. Enfrentando enormes desafíos y oposición, Nehemías mostró un valor y una perseverancia extraordinarios. En este video, exploraremos la inspiradora historia de Nehemías, desde su llamado y su valiente misión de reconstrucción, hasta las reformas que implementó para restaurar la fe y la justicia en su pueblo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la dedicación y la fe de Nehemías transformaron Jerusalén y su gente. La historia de Nehemías se desarrolla durante el periodo del exilio babilónico y la posterior restauración de Jerusalén. Para comprender el contexto de la vida y el ministerio de Nehemías, es importante recordar los eventos que llevaron al exilio de los judíos y su eventual regreso. En 586 a.C., Jerusalén fue conquistada por el rey Nabucodonosor de Babilonia. El templo fue destruido, la ciudad quedó en ruinas y muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Este fue un tiempo de gran sufrimiento y desesperación para el pueblo de Israel, quienes vieron su tierra y su templo devastados. Décadas después, en 539 a.C., el imperio babilónico fue conquistado por los persas bajo el liderazgo de Ciro el Grande. En un notable decreto, Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, cumpliendo así la profecía de Jeremías sobre la duración del exilio. En Esdras 1:2-4 se narra: Así dice Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea su Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aunque muchos judíos regresaron a su tierra natal, otros decidieron quedarse en el exilio. Entre los que permanecieron en Persia se encontraba Nehemías, quien servía como copero del rey Artajerjes I. El copero no solo era un servidor importante, sino también alguien de gran confianza, ya que tenía acceso directo al rey. Nehemías recibió noticias inquietantes sobre el estado de Jerusalén a través de Hanani, uno de sus hermanos, y otros hombres que habían venido de Judá. La noticia era desalentadora. Los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas quemadas, dejando a la ciudad vulnerable y deshonrada. En Nehemías 1:3 se narra: Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías se sintió profundamente conmovido por esta noticia. Su reacción inicial fue llorar, lamentar, ayunar y orar delante de Dios. Su corazón estaba lleno de dolor por la condición de su pueblo y su ciudad, y buscó la dirección y el favor de Dios para saber cómo proceder. En Nehemías 1:4 se narra: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías es conocido por su vida de oración y su dependencia de Dios. Su primera respuesta a las malas noticias fue orar, y su oración en Nehemías 1:5-11 revela mucho sobre su carácter y su fe. En esta oración, Nehemías reconoce la grandeza y fidelidad de Dios. Confiesa los pecados del pueblo, incluidos los suyos y los de su familia, y suplica a Dios que cumpla su promesa de restauración. En Nehemías 1:5-6 se narra: Y dije, te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías también recuerda a Dios las promesas hechas a Moisés
donde Dios prometió restaurar a su pueblo si se arrepentían y volvían a él. Finalmente, Nehemías pide a Dios favor delante del rey Artajerjes, ya que planea pedir permiso para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. En Nehemías 1:11 se narra: «Te ruego, oh Yahvé, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey». Después de recibir la noticia sobre la devastación de Jerusalén y pasar tiempo en oración, Nehemías tomó la decisión de presentar su caso ante el rey Artajerjes I. Como copero del rey, Nehemías tenía una posición de confianza y acceso directo al monarca, lo que le brindó una oportunidad única para solicitar ayuda. Sin embargo, mostrar tristeza en la presencia del rey era arriesgado, ya que podría ser interpretado como un descontento o una falta de respeto, lo cual podría acarrear severas consecuencias. En Nehemías 2:1-2 se narra: «Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Eso no es sino quebranto de corazón». Entonces temí en gran manera. A pesar del temor, Nehemías se armó de valor y expresó su preocupación al rey, explicando la desolación de Jerusalén y su deseo de ir y reconstruir los muros de la ciudad. El rey, intrigado por la tristeza de Nehemías, le preguntó qué era lo que deseaba. En Nehemías 2:3-4 se narra: «Y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?» Me dijo el rey: «¿Qué cosa pides?». Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías, habiendo orado en ese momento crucial, pidió al rey permiso para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Además, solicitó cartas de autorización para los gobernadores de las provincias y madera del bosque del rey para la construcción de las puertas y otros elementos necesarios. En Nehemías 2:5-8 se narra: «Y dije al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: «¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?». Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Con el permiso y las cartas del rey en mano, Nehemías se preparó para el viaje a Jerusalén. El rey no solo le concedió lo que pidió, sino que también le proporcionó escolta militar para garantizar su seguridad durante el trayecto. En Nehemías 2:9 se narra: «Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo». Nehemías sabía que estaba emprendiendo una misión difícil y peligrosa, pero confiaba en que Dios estaba con él y que la mano de Dios guiaba sus pasos. Esta fe y confianza en la providencia divina se reflejan a lo largo de toda su misión. Nehemías, con el permiso y apoyo del rey Artajerjes, llegó a Jerusalén. Su llegada marcó el inicio de una misión crítica para la restauración de la ciudad. Sin embargo, antes de comenzar cualquier trabajo, Nehemías decidió evaluar personalmente el estado de los muros y las puertas de Jerusalén. Entendía la importancia de tener un conocimiento claro y preciso de la situación para planificar adecuadamente la reconstrucción. En Nehemías 2:11-12 se narra: «Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo,
y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, y no había conmigo cabalgadura alguna, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías realizó una inspección nocturna de los muros y puertas de la ciudad, acompañado solo por unos pocos hombres de confianza. Esta inspección nocturna le permitió evaluar los daños sin atraer la atención de posibles enemigos o detractores que pudieran intentar sabotear sus planes desde el principio. En Nehemías 2:13-15 se narra: «Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví». Durante esta inspección, Nehemías pudo ver de primera mano la magnitud de la destrucción. Los muros estaban derribados y las puertas quemadas, dejando a Jerusalén vulnerable a ataques y saqueos. Esta evaluación detallada fue crucial para formular un plan de reconstrucción efectivo. Después de evaluar la situación, Nehemías convocó a los líderes y al pueblo de Jerusalén. Les compartió su visión de reconstrucción y los alentó a unirse a él en este esfuerzo monumental. Nehemías no solo presentó el problema, sino que también ofreció una solución clara y un llamado a la acción, destacando que la mano de Dios estaba sobre él y que el rey de Persia había dado su apoyo. En Nehemías 2:17-18 se narra: «Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio». Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien. El discurso de Nehemías tuvo un impacto poderoso en el pueblo, inspirándolos a levantarse y unirse a la tarea de reconstrucción. Su liderazgo y fe en Dios jugaron un papel crucial en movilizar a la comunidad hacia la acción. Desde el comienzo de su misión, Nehemías enfrentó una significativa oposición de los enemigos de Judá. Entre los opositores más destacados estaban Sanbalat, el horonita, Tobías, el amonita, y Gesem, el árabe. Estos líderes se sintieron amenazados por los esfuerzos de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, ya que un Jerusalén fuerte podría desafiar su poder e influencia en la región. En Nehemías 2:19 se narra: «Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?». Los enemigos de Nehemías utilizaron varias tácticas para desanimar y detener la obra de reconstrucción. Primero, intentaron ridiculizar y menospreciar los esfuerzos de Nehemías y el pueblo, burlándose de ellos y acusándolos de rebelión contra el rey. A pesar de las burlas y las amenazas, Nehemías mantuvo su fe y determinación. Respondió a sus detractores con una declaración firme de su confianza en la ayuda divina y en la legitimidad de su misión. En Nehemías 2:20 se narra: «Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén». Nehemías entendía que su misión estaba respaldada por Dios y por el rey de Persia, y no dejó que las amenazas lo desanimaran. Continuó trabajando y organizando al pueblo, confiando en que Dios los protegería y les daría éxito. Nehemías sabía que la reconstrucción del muro de Jerusalén requeriría una organización meticulosa y la cooperación de todos los habitantes de la ciudad. Dividió el trabajo en secciones, asignando diferentes partes del muro a diversas familias, clanes y gremios. Esta estrategia no solo aceleró el proceso de construcción, sino que también fomentó un sentido de responsabilidad y unidad entre el pueblo. En Nehemías 3:1-2 se narra: «Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes,
y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Cada grupo se encargó de una sección específica del muro, trabajando simultáneamente en diversas partes. Esta colaboración permitió que el muro se reconstruyera de manera eficiente, a pesar de los recursos limitados y la constante amenaza de los enemigos. A medida que el trabajo avanzaba, la oposición de los enemigos de Judá se intensificó. Sanbalat, Tobías, Gesem y otros conspiraron para detener la reconstrucción mediante ataques y desánimo. Sin embargo, Nehemías implementó medidas defensivas y motivó al pueblo a perseverar. En Nehemías 4:7-9 se narra: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Conforme avanzaban las obras, la oposición se intensificó. Los enemigos de Nehemías planearon ataques físicos y conspiraciones para detener la reconstrucción. Nehemías respondió a estas amenazas con sabiduría y medidas estratégicas. Organizó al pueblo para que trabajaran con una mano y sostuvieran una arma con la otra, estableciendo guardias y turnos de vigilancia. En Nehemías 4:16-18 se narra: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, y los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías también organizó un sistema de alarma, con un trompetista listo para dar la señal en caso de ataque, de modo que todo el pueblo pudiera reagruparse y defenderse rápidamente. En Nehemías 4:19-20 se narra: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Además de la amenaza externa, Nehemías también enfrentó desafíos internos. Hubo quejas y desánimos entre el pueblo debido a la carga del trabajo y la presión constante de la vigilancia. Nehemías respondió a estos desafíos animando a la gente y recordándoles que Dios estaba con ellos. En Nehemías 4:14 se narra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Durante la reconstrucción, surgieron quejas entre el pueblo debido a la explotación y los abusos de los nobles y gobernantes. Los judíos más pobres se quejaron de que estaban siendo obligados a vender sus tierras y a sus hijos como esclavos para pagar deudas y tributos. La carga económica impuesta por los intereses y las exigencias de los más ricos exacerbaba la situación. En Nehemías 5:1-5 se narra: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, pedimos prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí nosotros dimos nuestros hijos e hijas para ser siervos.
y algunas de nuestras hijas ya son esclavas, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y viñas son de otros. Indignado por las injusticias, Nehemías convocó una asamblea general y confrontó a los nobles y gobernantes, instándolos a devolver las tierras y a perdonar las deudas. Señaló que sus acciones no solo eran moralmente incorrectas, sino que también traían deshonra al nombre de Dios. En Nehemías 5, 6, 7 se narra: «Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea». Nehemías les recordó que, como hermanos en la fe, deberían tratarse con justicia y compasión, en lugar de aprovecharse de las dificultades de los demás. Su reproche fue contundente y directo, apelando tanto a la moral como a la ley de Dios. En Nehemías 5, 9, 10 se narra: «Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen». Convencidos por los argumentos de Nehemías, los nobles y gobernantes aceptaron devolver las tierras y propiedades a sus dueños originales y perdonar las deudas. Este compromiso fue sellado con un juramento solemne ante los sacerdotes y la asamblea, garantizando que cumplirían con su promesa. En Nehemías 5, 11, 12 se narra: «Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos». Y dijeron: «Lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices». Entonces llamé a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Para asegurar el cumplimiento de esta promesa, Nehemías realizó un gesto simbólico, sacudiendo su vestido como señal de la maldición que caería sobre aquellos que no cumplieran con su juramento. En Nehemías 5:13 se narra: «También sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío». Y respondió toda la congregación: «Amén», y alabaron a Yahvé, y el pueblo hizo conforme a esto. Nehemías no solo exigió justicia y equidad de los demás, sino que también dio el ejemplo con su propia conducta. A lo largo de su gobernación, Nehemías se negó a aprovecharse de su posición para obtener beneficios personales. No impuso impuestos adicionales ni acumuló riquezas a costa del pueblo, sino que trabajó junto a ellos y compartió sus recursos para el bien común. En Nehemías 5, 14, 15 se narra: «También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos pan y vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios». Después de 52 días de arduo trabajo, los muros de Jerusalén fueron finalmente reconstruidos. Este logro fue una prueba de la determinación y la fe del pueblo bajo el liderazgo de Nehemías. La reconstrucción del muro no solo proporcionó seguridad física a la ciudad, sino que también restauró el orgullo y la identidad del pueblo de Dios. En Nehemías 6, 15, 16 se narra: «Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra». Para celebrar la finalización del muro, Nehemías organizó una gran ceremonia de dedicación. Los levitas y sacerdotes fueron llamados para purificar las puertas y los muros, y todo el pueblo se unió en una procesión festiva, con cantos y acciones de gracias. En Nehemías 12:27 se narra: «Para la dedicación del muro de Jerusalén,
buscaron a los levitas de todos sus lugares, para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Con el muro reconstruido, Nehemías y Esdras, el escriba y sacerdote, dirigieron al pueblo en una renovación espiritual. Esdras leyó la ley de Moisés delante de la asamblea, explicándola y asegurándose de que todos entendieran su significado. Esta lectura pública de la ley provocó una profunda respuesta en el pueblo, quienes lloraron al darse cuenta de cuánto se habían apartado de los mandamientos de Dios. En Nehemías 8:8-9 se narra: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Yahvé nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nehemías, Esdras y los levitas consolaron al pueblo, animándolos a no llorar, sino a celebrar y regocijarse en la bondad de Dios. Organizaron una gran fiesta, instando a todos a compartir con aquellos que no tenían nada preparado. En Nehemías 8:10 se narra: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. La lectura de la ley llevó al pueblo a renovar su pacto con Dios. Se comprometieron a obedecer sus mandamientos, a apartarse de prácticas paganas y a observar las leyes relativas al día del Señor, los diezmos y las ofrendas. Este compromiso fue sellado con un pacto escrito y firmado por los líderes del pueblo. En Nehemías 9:38 se narra: a causa, pues, de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El contenido del pacto incluyó promesas específicas de obediencia a la ley de Dios, de evitar matrimonios mixtos con las naciones paganas circundantes y de observar los días santos y las leyes relacionadas con el sustento del templo y el mantenimiento del culto. En Nehemías 10:29 se narra: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahvé nuestro Señor. En sus últimos años como gobernador de Judá, Nehemías continuó enfrentando desafíos y trabajando para asegurar que las reformas implementadas se mantuvieran. Su compromiso con la pureza del culto y la justicia social no disminuyó, y siguió vigilando de cerca las prácticas religiosas y sociales del pueblo. Uno de los problemas persistentes que Nehemías tuvo que enfrentar fue el de los matrimonios mixtos entre judíos y extranjeros, que amenazaban con diluir la identidad religiosa y cultural de Israel. A pesar de las reformas anteriores, algunos judíos continuaron casándose con mujeres de naciones vecinas, lo que llevó a Nehemías a tomar medidas más severas. En Nehemías 13:23-27 se narra: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías actuó con decisión, recordando al pueblo las consecuencias históricas de desobedecer las leyes de Dios, y exhortándolos a mantener su fidelidad. Nehemías también descubrió que Tobías el amonita, uno de sus antiguos adversarios, había sido permitido vivir en una cámara del templo gracias a la corrupción de un sacerdote.
Esto profanaba el lugar santo y requería una acción inmediata. En Nehemías 13, 7, 9 se narra: y volví a Jerusalén y comprendí el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Esta purificación del templo fue un acto simbólico y práctico que reafirmó la santidad del lugar de adoración y la necesidad de mantenerlo libre de influencias impías. Otro aspecto que Nehemías tuvo que reforzar fue la observancia del día de reposo. A pesar de las reformas, muchos judíos seguían realizando negocios en el día de reposo, lo que violaba la ley de Dios. En Nehemías 13, 15, 17 se narra: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en el día del Señor, y traían haces, y cargaban asnos con vino, y también uvas, higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en el día de reposo, y protesté al día que vendían las provisiones. También había en las ciudades de Judá quienes traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Nehemías ordenó cerrar las puertas de Jerusalén durante el día del Señor y colocó guardias para asegurar que nadie entrara a comerciar en el día santo. Esto mostró su compromiso con la observancia de las leyes de Dios y su disposición a tomar medidas firmes para proteger la santidad en el día de reposo. A lo largo de su gobernación, Nehemías se destacó por su integridad, su devoción a Dios y su liderazgo efectivo. Su disposición a enfrentar desafíos y hacer cumplir la ley de Dios dejó una marca duradera en la comunidad judía de Jerusalén. En Nehemías 13:30-31 se narra: así los limpié de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas en sus puestos, cada uno en su ministerio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías actuó no solo como un líder político, sino también como un reformador espiritual, asegurándose de que el pueblo de Dios viviera de acuerdo con sus mandamientos. Su liderazgo dejó un legado de fidelidad y justicia, que serviría de ejemplo para futuras generaciones. La vida y ministerio de Nehemías nos enseñan la importancia de un liderazgo basado en la fe y la integridad. Su disposición a enfrentar desafíos, implementar reformas y mantener la pureza del culto a Dios destaca su compromiso con la voluntad divina. Nehemías nos muestra que, con la ayuda de Dios, es posible superar la oposición y llevar a cabo grandes obras de restauración y renovación espiritual. Su legado nos inspira a ser líderes justos y fieles, comprometidos con la obediencia a Dios y la justicia para todos. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.